buenas. Nuevo programa en nuestro canal de YouTube de Canal Tenis y en esta ocasión tenemos como invitado especial a Sergi Bruguera. ¿Qué tal, Sergi? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? También está para entrevistar Manolo Pollán. ¿Qué tal, Manolo? Bien, bien, encantado de ver a Sergi y a ti también. Nos gusta este formato. Es- La gente se relaja y tal, y nos lo pasamos bien aquí en lo de Canal Tenis y tal. Pues arrancamos, si os parece, pues con la primera pregunta, Sergi. ¿Qué, cuando recuerdas en Roland Garros, qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Bueno, Roland Garros, lo primero ahora siempre que pienso es en el partido contra Courier, ¿no? Cuando gané la primera vez y eso es el recuerdo más así importante que tengo de allí, aunque tengo millones, ¿no? Porque siempre ha sido la pasión de mi vida Roland Garros y tengo muchísimos desde pequeño, que la primera vez que fui a verlo hasta que lo gané. Sí, quería ceñirme un poco en ese partido de Courier, porque al final llegas en el 1993, ¿no? Y justo fue, Courier venía de ganar dos títulos seguidos, y cómo afrontas el partido contra él cuando él va a por la tercera corona y llegas tú por primera vez. ¿Cómo afrontas el partido antes? ¿Cómo estás en la pista? Y después, o sea, ¿cómo te sientes después de ganar? Bueno, a ver, antes ya había jugado yo 4 veces con él, no le había ganado nunca ningún set. El último partido ahí que había jugado hacía 2 semanas en Roma en cuartos, había perdido 6-3, 6-4, pero fue bastante igualado, ¿sabes? Yo notaba que sentía que él había jugado al límite, también la pista un poco más pequeña y que se me había escapado por detalles, que yo veía que estaba ahí, ¿no? Entonces preparamos el partido con mi padre, un poquito más definido la estrategia, había que afinar algún par de cosas y nada, también sabiendo que el partido a 5 sets es muy largo, siempre tienes tiempo de recuperar cosas si hay un momento que va mal, que eso es importante, tener este margen, el de 5 sets. Y nada, y luego al final la verdad es que yo también venía jugando muy bien, con mucha confianza, me notaba con confianza de que también podía ganar, ¿sabes? Y entonces, bueno, luego está la gestión de toda la tensión de la final, ¿no? Y luego, pues, no sé, ganarlo, estas son cosas que siempre me preguntan, pero difícil explicarlo en palabras, son cosas indescriptibles o las de vivir para realmente poder entenderlo, ¿sabes? Sí, Sergi, que no nos vamos mucho al pasado, pero unos antecedentes. Lluís padre, teníais pistas cerca de casa, o sea, estabas, digamos, obligado a ser tenista o te gustó de niño, porque, o sea, las hazañas de Lluís padre también, capitán de Copa Davis, en fin. ¿Cómo fue el tema? Bueno, a ver, yo siempre he estado así en club de tenis, jugando a tenis, pero bueno, también en el club de tenis pues jugar a fútbol, básquet, haces de todo, ¿sabes? Y luego a mí me gustaba mucho el tenis, ¿no? Lo que pasa es que mi padre no quería que yo me dedicase al tenis porque él era tenista, ¿no? Entonces me apuntaba a todo, hacía también fútbol, básquet, natación, judo poquito, siempre, lo que pasa es que siempre he combinado con el tenis porque era lo que más me gustaba y luego al final hubo un momento que yo ya me decidí que lo que quería hacer era tenis y jugar solo a tenis. Que en tu época, años 90 sobre todo, bueno, hay multitud de partidos y no luego hablamos de alguno, pero no había este auge del tenis, o sea, habíamos tenido a Santana una serie de años en los 80. ¿Tú cómo irrumpes y sobre todo que tener un campeón como tú lo fuiste, lo ves importante o eso fue un proceso natural? Estaba Berasategui y tal, pero no había tanta gente. No, a ver, yo cuando empecé yo a jugar había muy buenos jugadores y había gente que habían hecho cosas buenas. Lo que pasa que en Grand Slam creo que lo único que viví yo fue unos octavos de final o unos cuartos de final. No había visto más, no había un referente para ir romper un poquito la barrera de creer, ¿no? en que uno lo puede hacer y yo creo que siempre
un poco a veces lo más difícil, ¿no? Yo creo que cuando ves que alguien de al lado tuyo con los mismos medios, que trabaja, que sabes un poquito el sistema que hace, cómo lo hace, y ves que gana un gran slam, pues rompe un poquito barreras mentales que hay y entonces es un poquito liberador, ¿no? Mentalmente para los demás, ¿no? Y bueno, a mí sí, siempre me lo preguntan siempre y bueno, si he ayudado a esto, ¿sabes? Pues genial, encantado de hacerlo. Ok, gracias. Sí, como hemos comentado, ganaste en el 93 a Courier, luego en el 94 pudiste ganar a Alberto Berasategui. ¿Cómo fue a nivel mediático? ¿Cómo te sentías? ¿Cómo fue el ganar Roland Garros ya la segunda vez? ¿Cómo fue los medios? ¿Cómo te trataron? Cuando ibas a los sitios, ¿era reconocido? ¿Cómo fue? Bueno, fue ya en el primero, ya fue un cambio muy grande, ¿no? De pasar a ser, pues bueno, gente que me conocían bastante, pero gente del medio, ¿sabes? De que les gustaba el tenis y vivían el tenis. Pues yo ya había ganado Monte Carlo 2 veces, ya había hecho cosas y entonces, bueno, más o menos era conocido, pero todo el tema de tenis. En cambio, cuando se acabó Roland Garros que gané, ahí ya pasé a ser ya otra dimensión, ¿no? A nivel de ser reconocido por la calle o de popularidad. Eso fue difícil para mí, pues yo siempre había sido así muy reservado, tímido y no lo viví muy bien del todo porque no podía salir por la calle, no podía estar y entonces era un poco difícil, la verdad, me costó adaptarme a eso. Y tú personalmente, el ser el tercer español después de Santana y Jimeno, dirías, joder, vaya hazaña, ¿no? que hemos conseguido. Sí, bueno, a ver, y también Manolo había ganado el US Open, que era el último, y Orantes, y sí, claro, yo tampoco lo había vivido, ¿no? Porque de Roland Garros, por ejemplo, de Jimeno era en el 72, yo tenía un año. O sea, no sabía qué había pasado, pero no lo había vivido, ¿no? Yo así los primeros recuerdos que tengo fueran pues ya de Bjorn Borg ganando, luego Noah, que fue muy espectacular, pero bueno, no había vivido yo lo de los españoles, me quedaba un poquito como que era hacía mucho tiempo, ¿sabes? Que has confesado antes que erais bastante reservados, Luis y tú, ahora mismo, o sea, el tenis ha pegado entre las redes sociales, lo estamos viviendo y tal, ha pegado un gran auge, pero vosotros también hay que reconocer que montasteis una academia, Cambia y tal, cuando no había tantas academias en España, en nuestro país y tal, y en eso habéis sido avanzados porque es que ahora, o sea, ahora hay muchísimas y bienvenidas sean. Sí, eso es otra cosa, bueno, eso lo hizo mi padre, que siempre había sido un sueño de la academia, es que no habían, solo habían las ¿Sí? escuelas de club, pero una academia profesional de tenis fue la primera, la pionera, nunca había habido una y nada, bueno, al final la tenía como un poco instaurada ahí en el club, al final tuvimos que marchar del club porque no nos daban las pistas necesarias para poder entrenar toda la gente que había competición y entonces, bueno, mi padre nos fuimos yendo a diferentes sitios hasta que acabamos ahí en el Tenis Cambia para hacer la academia. Y sí, fue la primera porque no existían y ahora por suerte hay muchísimas y muy buenas también. Y hablando de Luis Padre, o sea, esta pregunta es tópica, te la han hecho mil veces, pero lo de ser entrenador y padre, sois muy amigos, hay bronca, o sea, es algo, siempre ha sido muy interesante, pero tú lo has vivido, o sea, o contratar a un tercero, ¿cómo fue ese tema? Bueno, a ver, la verdad es que es muy difícil, ¿no? Un padre y entrenador es realmente complicado, no es una cosa que recomiende, pero en mi caso particular, claro, mi padre se dedicaba a esto, hay muchos que hay el padre que se hace entrenador cuando el padre no es entrenador de tenis, sobre todo pasa mucho en el circuito de mujeres, pero claro, si tu padre es entrenador de tenis, pues al menos tiene lógica y aunque es difícil pero sabe de qué habla. Mi padre, por ejemplo, ya toda la vida había sido capitán de Copa Davis, había
trabajado y había hecho muy, muy buenos jugadores de la nada, como Aguilera, Luna, Arrese. Entonces había hecho muchísimos jugadores, quiero decir que era un grandísimo profesional ya de este tema, ¿no? Y entonces yo le tenía una fe ciega y sabía evidentemente cómo tratar y de qué hablar y cómo entrenar. Entonces es un caso, todo que es muy difícil porque no desconectas nunca, pero mi padre era para mí el mejor entrenador de tenis del mundo, ¿sabes? Ok. Repasando tu carrera profesional, muchos logros, o la mayoría, fueron sobre tierra batida, pero luego en el 1996, ¿no? En los Juegos Olímpicos ahí de Atlanta, pista dura, y conseguiste la medalla de plata. ¿Cómo sentiste esos Juegos Olímpicos? Esa final también contra Agassi, ¿cómo fue esa semana? Pues mira, la verdad es que fue unos momentos así muy especiales de mi vida, porque evidentemente las Olimpiadas es una cosa que es de las más importantes que existe, ¿no? Es el cenit del deporte. Entonces, yo cuando crecí no existía esa posibilidad y de repente el tenis fue olímpico, ¿no? Que fue como un shock y la verdad es que era una de las decisiones de mi vida, ¿no? Poder competir en las Olimpiadas y ojalá poder ganar una medalla. Allí me llegó en un momento, la verdad, muy malo porque yo me había roto el pie en el finales del 95 y entonces no se me curó bien. Entonces en el 96 iba arrastrando la lesión del tobillo, no podía moverme muy bien y luego también de tanto intentar la recuperación me cogió una parestesia así que no podía levantar el dedo gordo del pie, no lo tenía como atrofiado, me tenía que poner las zapatillas abiertas completamente, poner el pie como juntarlo con el otro y entonces, porque si se me quedaba mal colocado ya no me respondía. Y luego encima llegué en un momento que no ganaba muchos partidos, estaba como el 90 o así, no había jugado nada bien, muy falta de confianza y luego encima en esa superficie y luego tuve que pasar muchas cosas ahí porque ya en el segundo partido, justo antes de entrar en la pista, me estaban llamando, empecé a vomitar, estuve mal de estómago toda la semana y fui superando todos los partidos, que casi todos los partidos los tuve perdidos. La verdad que fue una cosa de la que siento muy, muy orgulloso porque superé muchísimas cosas muy difíciles durante toda la semana y media que estuve allí y llegar ya cuando llegué a casi en la final. Aparte que Agassi jugó absolutamente espectacular, no tuve ni una acción, pero yo ya llegué ya muerto, ¿sabes? Ya no tenía fuerzas, ya tenía como 100% de humedad ahí, 42 grados, todos los días enfermo y llegué ya muy justo, y un poco de cabeza ya había conseguido la medalla y el otro me pasó por encima. ¿Y cómo fue? Al final, estás compartiendo más deportes con más deportistas, pues muchos compatriotas, también gente de otros países. Con los demás deportistas, te saludabas, o sea, os dabais la enhorabuena. ¿Cómo era esa convivencia con ellos? ¿Te decían, te animaban? ¿Cómo era? Pues la verdad es que nosotros no estuvimos en la Villa Olímpica. Yo creo que fue una cosa muy buena que hizo la federación porque la Villa Olímpica en Atlanta estaba como a 1 hora y media de donde jugábamos y cada día tener que coger 1 hora y media de autobús para llegar ahí, jugar, 1 hora y media de volver, tal. Entonces la federación cogió una casa allí a 10 minutos y todos compartíamos una casa bastante grande para que estuviesen los entrenadores, los fisios, el capitán, el médico, el delegado, y entonces estuvimos ahí a 10 minutos del club, entonces no compartimos con vida con otros deportistas. Que pasamos un poco a tu momento presente. El Tenis Barcelona te coge también como miembro del equipo, el club, es el trofeo Conde de Godó. O sea, Barcelona para ti, para el tenis, ¿qué ha significado en general? Barcelona, la ciudad. Sí, y luego el tenis Barcelona, el Godó, un poco que era una cita. Luego hablamos de otra superficie, si quieres y tal, pero vamos. No, lo que tú quieras preguntar. A ver, bueno, aquí en Barcelona
Bueno, para mí es donde he nacido, pero lo que pasa es que yo también, muy importante también Valencia, porque viví en Valencia desde los 3 hasta los 9 años, que allí en el tenis español es creo que español es donde empecé a jugar y a entrenar y ahí son mis primeros pasos que también son muy importantes. Luego ya me vine a Barcelona, estuve en el Salud, luego también en el Barcino y ahora estoy en el Tenis Barcelona. Y luego, claro, el Tenis Barcelona con el Godó, pues que ha sido un referente y una cosa muy importante que le ha llevado siempre dentro, ¿no? Una de las cosas que siempre me duele es no poder haber ganado el torneo de Barcelona. Eso sí que siempre es una cosa que hay torneos más importantes, evidentemente, pero para mí Barcelona siempre es especial, ¿no? Y no poderlo ganar es una cosa que lo llevo dentro. Y con 2 finales que jugué, en las semifinales. Pero bueno, siempre, toda mi vida, desde que tengo uso de razón, la semana del Godó, estaba toda la semana ahí viendo todos los partidos, yendo de una pista a otra, haciendo aquello que se hacía para acertar el partido del día, etcétera, etcétera. Pero me pasaba toda la semana viéndolo todo y lo he vivido como nadie, es el torneo del Godó. Sí, que ahora haciendo memoria de periodista, lo de Nadal ha sido too much, hay que reconocérselo y tal, pero sí había una cierta costumbre. Sergi ganaba Monte Carlo, ganaba Barcelona, luego venía París, o sea que tú también encadenabas varias semanas seguidas de éxito. Bueno, a ver, la tierra era lo que se me daba mejor, evidentemente, y ganaba bastante, tenía bastante éxito ahí, pero bueno, quiero decir, está a años luz, no se puede poner la misma frase, mi nombre y el de Rafa. No sé, pero ok, ok. Sí, sí me acuerdo eso, que alguna vez terminaste la final de Monte Carlo el lunes, se te esperaba en Madrid, en Barcelona, siempre estaba ahí Sergi Bruguera. Sí, bueno, es verdad. Y en esa época también era más difícil igual encadenar porque las finales eran a 5 sets y eso era muy duro. Claro, a mí me pasó, por ejemplo, 3 años que yo gané Monte Carlo y la siguiente semana era Madrid. Y yo hice 2 veces, por ejemplo, campeón final, pero claro, había hecho campeón a 5 sets el domingo, luego coger el coche, e irte el día siguiente para empezar a competir en Madrid para luego cuando llegas a la final tener que volver a jugar a 5 sets, que ya vas medio muerto y eso me pasó 2 veces, ¿sabes? Entonces, conseguir encadenar a veces torneos era muy difícil porque te digo, cuando haces un partido a 5 sets y tener que volver a jugar el día siguiente y encadenas todos los días y volver a jugar a 5 sets la final era realmente muy duro. Yo creo que han hecho bien en cambiar esto a 3 sets porque si no es muy difícil poder encadenar torneos seguidos. Ok. Sí, hablamos de la tierra batida, pero luego también en la casi extinguida superficie de Moqueta, ¿no? Allí en Milán jugaste 2 finales también. Sí, a ver, a mí, yo nunca había jugado un campeonato en Dura hasta los 18, que la primera vez que jugué un campeonato en Dura fue el US Open, cuando ya tenía 18 y era profesional, que entré en el US Open ahí, fue el primer torneo que jugué. Y luego en Moqueta fue ya a final de año, ese mismo año, pero allí ni tan siquiera había entrenado en mi vida, nunca lo había visto, porque en Dura, en algún tenis quick de algún club o alguna casa de un amigo, sí que había jugado en pista dura, no mucho, pero ya sabía lo que era, pero en cubierto nunca había jugado, pero ni entrenado, era una cosa muy rara. Encontrarse, ahora es una cosa normal, pero encontrarse encerrado, sin aire, sin nada, y luego la moqueta que las moquetas no son como las de ahora. Ahí entonces era injugable aquello, era como la moqueta de tu casa. O sea, la bola no botaba nada, resbalaba increíble, era muy difícil jugar. Pero yo, por lo que sea, mi juego como restaba muy bien y ahí conseguí adaptar mi juego bien, ¿sabes? Porque y ahí cambié un poco el chip, sabía que tenía que ser mucho más agresivo y mucho más para adelante, así como en rápida me costó más porque seguía un poco jugando como en tierra, cuando tenía que haber jugado también más agresivo porque no podía controlar tanto. En cambio, en indoor ya lo veía clarísimo que no y ahí ya daba el paso de mental que tenía, que requería la pista. Y entonces, la verdad es que sin poder haber llegado a ganar
un torneo. Sí que hice muchas finales y semifinales de Master Mills, lo que son ahora París-Bercy. París-Bercy, de hecho, hice 2 veces semifinales, cuartos en los torneos grandes, y aparte de jugar en esos, siempre pues, perdía a veces con Becker, Sampras, Agassis, cosas de estas, que quiero decir que se me da bien el indoor, y también jugaba los torneos grandes solo, los que tenía que jugar, porque siempre intentaba priorizar la tierra. Sí, has comentado que prácticamente hasta los 18 no tocaste pista dura, moqueta tampoco, pero cuando empezaste luego a jugar, el sentirte más agresivo, el meterte más en pista, ¿eso también te ayudó a posterior a jugar mejor en tierra batida? Bueno, siempre todo ayuda, sí, porque al final también en tierra batida hay veces que, por mucho que es tierra y tal, tienes que jugar agresivo y ganar puntos e imponerte al otro. Hay partidos que requiere que no solo con paciencia vas a ganar, tienes que cambiar tu estrategia y arriesgar, y entonces, bueno, si estás más acostumbrado y lo sabes hacer porque lo estás entrenando y lo has hecho en partidos importantes, en otras universidades, ya lo has hecho en torneo, y entonces evidentemente eso también me ayudaba a crecer en mi juego, y entonces en tierra también, si eras agresivo y lo hacías bien, también iba muy bien. Sí, que por hablar un poco de Eurosport, que también toca y tal, como siempre, que sí recuerdo tu final con Kuerten en Roland Garros, o sea que lo del 93-94 pudo haber sido un tercer título. ¿Qué recuerdo tienes de aquel partido? Lo seguimos en Eurosport, menudo torneazo que hiciste. Luego hablamos, si no, de Miami, que también ganaste a Sampras delante del público de allí de Florida y tal. Y fue un año ya como de vuelta en el 97, pues en el 96 con lo del tobillo me fue muy, muy mal, excepto en las Olimpiadas. Y entonces ahí empecé a volver arriba, ¿no? No a ganar torneos pero hice final en Miami, que le gané a Sampras, hice final en Montecarlo también, y al final y me metí en la final de Roland Garros también. Y bueno, ahí yo no me encontraba jugando muy bien, pero tenía armas y estaba sólido de cabeza. Siempre ahí a 5 sets era difícil ganarme. Recuerdo que perdí todos los primeros sets en todos los partidos hasta llegar a la final, o sea que ganaba más, ¿sabes? Por dureza mental y por saber sufrir, que no por imponer el juego. Y luego en la final pues me tocó Kuerten, que en ese momento era un desconocido, aunque había ganado a Medvedev, a Muster, y evidentemente ya se veía que estaba jugando muy bien para llegar a la final. Y luego ahí me sorprendió un poco. Yo creo que jugué un poco pasivo, porque esperé mucho el fallo de él, pensando que se pondría nervioso, que igual le impresionaría un poquito jugar en la primera final de Grand Slam, y solo hubo un momento que pude cambiar en el partido, iban 6-3, 4-4, y ahí tuve 15-40 para romper y sacar para el set, que si hubiesen hecho set iguales, pues yo creo que hubiese cambiado el partido, pero luego ahí me ganó él, y también ese día hacía un día más, estaba como más pesado, más de esto, no botaba tanto la pelota, y eso también me afectó a mi juego también. Y por hablar fue fugaz, pero tú también, o sea, recuerdo una España-Alemania que nos llevaron a Halle, a Hierba, se hizo célebre tu partido con Stick. Hierba siempre se te echó en cara un poco, Sergi, que tienes golpe corto, que podías haberlo intentado, que la superficie esa no te iba o fue fugaz, porque clase y resultados obtuviste. Bueno, a ver, pues es que en la época, ya te digo, es que Wimbledon de ahora o Wimbledon de antes no tiene nada que ver. O sea, era imposible jugar ni un punto de fondo de la pista. Yo que era un jugador de fondo de pista y que jugaba en Wimbledon al final, el primer año que fui a jugar ahí, intenté jugar de fondo, no podía ganar ni un punto. Y uno de los mejores jugadores del mundo de fondo de la pista, que no pueden ganar ni un punto a nadie, imagínate la diferencia de superficie que había. Y entonces yo ya los siguientes años que hacía saque red con el primero y el segundo, con los dos saques, porque es que no me podía quedar ni un segundo en fondo. Entonces era muy, muy, muy difícil en esa época. Yo ahora recuerdo cuando volví a la hierba con Gasquet, me puse a jugar con él, y era como jugar en tierra, era igual, la bola botaba muchísimo, lentísimo,
O sea, lo único que cuesta un poquito más moverse en hierba que en las otras superficies, pero a nivel de juego puedes jugar como si jugases en tierra. Es increíble la diferencia que hay ahora. Buena aclaración. Sí, las superficies sobre tierra batida, ¿no? Sobre todo la causa, ¿no?, de la meteorología es muy importante por si está la pista más rápida, la bola más lenta o más lenta la pista también. En tu carrera, ¿jugaste siempre con la misma raqueta? ¿Qué cordaje te gustaba? Según cuando jugabas en altura cambiabas. ¿Cómo lo hacías? Bueno, a ver, la raqueta siempre es la que, pues, con la que tienes contrato. Y yo jugué con Neisel al principio, que hasta 93 que gané con Neisel, y luego el año siguiente ya empecé a jugar con Yonex, y que también gané allí. Y el cordaje sí que es verdad que depende de las condiciones. Y la pelota, que antes, por ejemplo, esta es otra cosa que pasaba, que cada semana podías jugar con una pelota completamente diferente, una muy pesada, una muy rápida, una muy ligera. Tenías que adaptarte mucho. Ahora no, ahora siempre se juega con prácticamente la misma pelota y casi siempre muy pesada, ¿sabes? Y entonces allí tenías que variar mucho más el cordaje, sobre todo la tensión, es lo que se variaba mucho. Cuanto menos avanzaba la pelota, más pesado, pues jugabas con menos kilos. Yo recuerdo donde sufría mucho era en Hamburgo, que siempre hacía mal tiempo, llovía, la pista estaba muy húmeda, y yo llegué a jugar, yo normalmente jugaba a 21 kilos y no muy duro, pero allí llegué a jugar hasta con 17, o sea, llegas a bajar 4 kilos, que un kilo y medio es mucho ya, y a 17 prácticamente nadie acordaba, pero es que si no, no podía mover la pelota. Sí, en tu caso también quizá podríamos ver un tenis más táctico que el de ahora. Ahora mismo como entrenador, ¿cómo ves eso? ¿Es real lo de la falta táctica, ¿no? Que estamos viendo un tenis más directo, más golpes directos, ¿no? Sí, es así. Ahora la gente, todo el mundo juega muy bien, todo el mundo le pega muy fuerte a la pelota y es un poquito de más fuerza y violencia en el golpe que no estrategia. Ves jugadores que juegan muy bien, pero que se equivocan mucho de manera o de criterio. Lo que pasa es que lo suplen con unos saques increíbles, con unos golpes buenísimos, físicamente también. Esto es una cosa que ha cambiado mucho. Antes veías, pues no sé, un jugador, los que eran rápidos y se movían muy bien, eran no bajos, pero no muy altos. Ahora ves gente de 2 metros que se mueven como un tío de 1,80 m, ¿sabes? Esto ha cambiado mucho. Ya no hay casi tampoco debilidades en el juego, es más la estrategia, son más detalles, más cosas, no como pues en el revés, lo tiene, solo hace slice, o aquí le cuesta mucho, no hay fallos tan claros, ¿sabes? Hay que buscarlos mucho más y con cosas que no son haces esto y ganas, sino haces esto y tienes un poco de ventaja, ¿sabes? Que hablando de la época de rivales, o sea, Thomas Muster, Boris Becker, Stick, eh, ¿con quién te quedas de esa época? Medvedev, Courier, Chang. Era una época difícil, que ahora hay élite, pero también la había entonces. Pero ¿con quién me quedo? ¿A qué te refieres? ¿De que me gustase a mí cómo jugaba? ¿O Sí, que cuál es sí, mejor? o sea, o alguna victoria, o algo que te contra. Victorias. Bueno, victoria es evidente que la de Roland Garros contra Curi en ese momento era el número uno del mundo, el mejor jugador, y en la final, 5 sets, esa ha sido mi victoria más importante. Luego, así también, una muy importante fue contra Becker, mi primer Monte Carlo, que también era Boris Becker, y en la final también un partido igualadísimo, que en todos los sets iba perdiendo y fui remontando. Y esos dos partidos igual son los más así que pienso ahora que me marcaron más. Y hablando del, o sea, no es saltar mucho, pero tú sigues en el tenis, has hablado antes de Gasquet, tú, o sea, tienes tal prestigio que la Federación Francesa te ha llamado, pero también capitán español de Copa Davis, o sea, no te alejaste del tenis, sino que estás ahí ayudando,
de una forma o de otra. ¿Cómo lo compatibilizas? Bueno, a ver, a un principio cuando me retiré estuve un par de años así como un poco fuera y luego ya empecé a jugar los Senior Tours que lo disfruté muchísimo y ahora ya hace 7, 8 años que ya estoy de entrenador. Hace 4 estuve trabajando con Gasquet, este es mi tercero de la Davis y el año pasado y estoy trabajando con Tsonga y la verdad es que disfruto mucho de entrenador, me gusta mucho entrenar, me gusta mucho el tenis y me gusta mucho la competición y ahora es la manera de vivir la competición es a través de mi jugador, no puedo jugar yo, pero a través de mi jugador, que es como si jugase yo porque lo vivo igual, entonces la verdad es que lo disfruto mucho, me gusta mucho. Tú ya en los últimos años de tu carrera, ¿ya te planteabas el ser entrenador o cómo fue? No, no me planteaba nada, la verdad. La verdad es que yo era una cosa que digo, bueno, cuando llegue llegará, no tenía ganas de pensar, no tenía ganas de calentarme la cabeza con ese tema y digo, bueno, cuando pase, pues ya veré qué hago. No, nunca me planteé qué hacer hasta que me retiré. Y luego, al ser entrenador, ¿no? Como bien has comentado, con Richard Gasquet empezaste. Richard Gasquet, un jugador, ¿no? Muy talentoso, con ese revés que es magnífico. Eh, ¿Cómo fue esa evolución contigo cuando empezó contigo, luego cuando lo dejaste? ¿Qué evolución le viste al jugador? Bueno, la verdad es que al principio fue difícil porque Richard igual no estaba acostumbrado tampoco a dejarse seguir tanto, a dejarse guiar, era más un poquito, él hacía y sí, escuchaba alguno, pero no era como me pongo en tus manos y empiezo a entrenar, ¿no? Y costó así bastante tiempo, casi un año. Luego la verdad es que empezó a hacerlo bastante bien, cambió bastante la mentalidad y ahí mejoró mucho. En los primeros meses estuvo lesionado del segundo año y sin contar 3 meses que no jugó, acabó el año el número 9 del mundo, ¿no? Como quinto de mejores resultados en Grand Slam, la verdad es que muy bien. Y luego los siguientes años siempre ha sufrido mucho de lesiones. La espalda ha tenido 2 hernias discales y luego esto le ha condicionado porque le ha hecho muchos parones. El tercer año jugó muy bien también, pero con parones y luego ya el cuarto estuvo ya como casi 4 meses parado. O sea, y entonces es un poquito así, pero bueno, la verdad es que lo disfruté mucho. Conectamos mucho, seguimos siendo muy amigos, me llama muchísimo, yo también a él y tenemos una gran amistad. Pues pasando al ultimísimo presente, de postre, ya sé que el tenis, como todo, está parado este año con el tema del COVID, tal, pero esa Copa Davis, aprovechasteis la caja mágica porque hacía tiempo que no se volvía a ganar, desde el 2011 o algo así, y cómo fue la convivencia y un poquito la fórmula esa, o sea, se acortan los partidos, pero intensidad y emoción tiene. Sí, sí, hombre, a ver, la verdad es que es una de las cosas más grandes que he vivido en el tenis, ¿no? La verdad es que una cosa también que una espina clavada que tenía muy grande era la Copa Davis, que nunca podía, no había hecho ni semifinales, siempre era muy difícil cuando nos tocaba fuera, era prácticamente imposible, nos tocaba jugadores buenísimos y en unas superficies que eran injugables para nosotros, y entonces, bueno, eso lo sufrí mucho yo, ¿no? Y luego es una cosa que me ha hecho mucha ilusión ganar la Davis. Por suerte, mira, lo he podido vivir siendo entrenador, ganándola en casa. La verdad es que, y en una cosa, en un formato nuevo, súper emocionante y súper exigente. Y la verdad es que es una fórmula muy bonita, porque es todo en una semana. Pasa que la intensidad, el desgaste que hay mental y de nervios y de todo es más que quedó en el otro formato. Pues el otro formato, pues bueno, es ese fin de semana, porque en verdad solo es ese momento, es súper intenso también, brutal, pero es ese fin de semana y te preparas solo, vas tranquilo hasta que esos 3 días hay una intensidad brutal. Pero aquí era desde Wow. martes, miércoles, jueves, todos los días. Luego también los horarios fueron matadores, que eso están intentando arreglarlo porque eso era Hay que inhumano. Cada día nos vamos a dormir a las 3 de la mañana
y teniendo que volver a jugar el día siguiente, los jugadores haciendo ese masaje, saliendo de masaje a las 4:15, es decir, y luego para volver a jugar el día siguiente, no es que diga tengo 3 días de recuperación, no, al día siguiente. La verdad es que fue muy, muy emocionante, muy duro y encima pasamos muchísimas situaciones muy difíciles. Roberto. La de Roberto, pero quiero decir que hubieron muchísimas situaciones, fue una cosa muy complicada que tuvimos que superar muchas cosas, muchas dificultades que se nos pusieron piedras en el camino y bueno, un equipo espectacular que superó todo lo que se le puso por delante. No, fue dramático, o sea, fue heroico, así de claro, una más que nos tenéis muy mal acostumbrados tantos años. Sí, la verdad es que pasaron cosas así. Tuve que cambiar también muchas cosas durante la eliminatoria. La primera día ya decidí no poner a Rafa en el doble porque Había que descansar. creía que tal como venía él, que ya había estado lesionado en París-Bercy, había hecho partidos durísimos en, en, en el Masters y llegó Londres. justísimo, agotado. Y entonces el primer día ya ganó un partido durísimo contra Kachanov, aunque nos jugábamos el 1-1, pensé, digo que si juego Rafa seguramente igual ganaremos, pero me lo cargo para el resto de la semana. Y era lo que pasa que también era difícil quitar a Rafa, aunque yo confiaba muchísimo si no lo hubiese hecho en Feli, en Marcel, en Pablo para el doble, tenía esto, creía que podían ganar y que tenía que salvaguardar a Rafa para el resto de competición, que ya viste luego cómo acabó de agotar, porque luego jugó individual y doble todos los días y creo que esa decisión, creo que es la primera vez que le han dicho a Rafa de que no va a jugar. No Y que va, juegues, mano, no. y tal. Y entonces eso fue tal. Y luego también una de las situaciones más difíciles que viví ahí es con Roberto, ya cuando pasó lo de su padre, que se tuvo que ir, bueno, lo hablamos mucho, al final se fue para acá desconectar a su padre que tenía que... Y luego volvió el sábado y cuando ganamos, claro, entonces estar hablando con Roberto y que, claro, tú vas a convocar a un jugador que estás convocando al final de la Copa Davis y a la mañana estaba enterrando a su padre. Quiero decir, era una situación surrealista, durísima evidentemente para Robert, pero para mí también de tener esa responsabilidad de tomar y tal, pero bueno, a Robert lo vi fuertísimo, entero, era el mejor para el partido y bueno, y lo demostró ganando el partido más importante de su vida después de la situación que había vivido, que para mí ya a nivel mental es una gesta de las que no creo que se puedan volver a ver, que te estés enterrando el sábado a tu padre y el domingo estés ganando la Copa Davis para tu país. Es decir, es una gesta que no sé si volverá a pasar. No, fue impresionante. Sí, la unión en el vestuario era clara, pero quizá cuando pasó lo de Roberto y después al regresar, quizá ya en las reservas, ¿no? En el último día que estabais, quizá pusisteis todavía más intensidad, ¿no? Os unisteis quizá más como equipo y quisisteis hacerlo también por el propio Roberto, ¿no? Bueno, yo creo que se formó un clima así más especial por este tema, porque ya está la cosa emocional, pero creo que desde el primer momento hasta el último el equipo estaba implicadísimo, las mismas ganas. Lo que pasa es que claro, estás en la final y allá lo vas a dar todo y luego también tienes el tema evidentemente de Roberto que nos afectaba a todos. A nivel emocional y a nivel esto es esa cosa y ese detalle evidentemente que está ahí, pero quiero decir que yo creo que todos los jugadores de primero al último, los entrenadores, los fisios, que ya te digo, también todo el mundo dio una fuerza y una capacidad de trabajo y de sacrificio. Yo te digo, los fisios a las 4 de la mañana estaban dando masaje a uno para que luego entraba al otro, se iban a dormir a las 5 y luego se tenía que esperar también a las 10 porque empezaban a hacer los trabajos con el que había perdido el primero, que se había ido a dormir un poco antes y que jugaba el primero, o el que todavía no estaba jugando y que tenía que entrenar. Quiero decir, unas medias de dormir de 4 horas y aguantando toda la semana y un trabajo espectacular de todo el equipo, desde los jugadores hasta los fisios, el médico, que el médico aparte de todo eso se comió 4 o 5 días que estuvo en cama el tío enfermo y o sea que el doctor Corrotorro también un 10, o sea que
todos la verdad es que fue un trabajo impecable con un equipo y una gente que vale su peso en oro. Sí, como comentas, fue una semana muy emocionante, pero también habría en ti, en tu persona, como capitán de equipo, quizá algo de estrés, ¿no? ¿Dormiste algo durante la semana? Hombre, dormí muy poco, la verdad, dormí muy poco porque, claro, yo tenía que acabábamos los partidos tan tarde, luego había que cenar, luego había que hacer la prensa, luego ya llegabas al hotel, mirabas que los jugadores cómo estaban haciendo masajes, mirar un poquito todo, pero sobre todo también hacer pues el planning del día siguiente, los entrenos, quién entrenaba a quién, con quién calentaba, gestionar todo para luego también el partido, ¿no? Entonces luego también después de eso llegas a la habitación, evidentemente con la tensión, los nervios, te cuesta mucho dormir, también vas dando vuelta a la cabeza, qué pasará mañana, analizando lo que es esto, y la verdad que se solapaban los días. Yo dormía una media de 4 horas, 5 horas y durante una semana con todo el estrés, la verdad es que acabé de cabeza fundido, nunca había acabado tan agotado. Me acuerdo que la siguiente semana no funcionaba. Cuando acabó la Davis estaba agotado el cerebro, no, me costó mucho recuperarme, nunca me había pasado, ni cuando yo jugaba. Evidentemente podía estar agotado, pero nada, 2 o 3 días ya estaba bien. Esta vez la verdad es que me quedé bastante agotado mentalmente, físicamente, de todo lo pasado allí. Pues, o sea, ahondando un poco eso, se notó, chicos. O sea, estuve en las ruedas de prensa y es que te daba corte hasta preguntar diciendo, chicos, que hay que descansar. En fin, la verdad es que el tenis abarca 24 horas, pero en un sentido así no hay tiempo para la nostalgia. Y luego, después de lo que estamos viviendo todos con el tema del COVID, de estar encerrados y tal, toda esa fuerza mental que tenéis los tenistas y haber pasado por situaciones dramáticas te está sirviendo en lo particular y tu entorno ahí en Cataluña, en Barcelona y tal, o sea, Sí. el pasarlo mal te sirve. Hombre, a ver, es verdad que son situaciones muy, muy diferentes, pero es evidente que cuando estás acostumbrado a tener mucha disciplina, a mucha capacidad de trabajo, a superar situaciones difíciles, esto pues forma caracteres y estás más como entrenado para sobrellevar, depende de qué situaciones. Y evidentemente sí que en este aspecto, cuando hay problemas de tirar para adelante, de gestionarlo mejor mentalmente, todo lo que has vivido, evidentemente sí que ayuda a gestionarlo mejor, sí, sí. Sí, sí, es evidente. Y en plan, en lo personal, o sea, no te pregunto por estos 3 meses que llevamos ya todos ahí confinados, pero has podido aprovechar el tiempo, o sea, porque los tenistas, Sampras decía hace años, ¿qué haces en diciembre, Pete? Y decía yo, tumbarme en el sofá y dormir, porque llevo todo el año de estrés, de viajes, de tal. O sea, un viajero como tú, ¿cómo gestiona el, pues no puedo salir tanto o solo un paseo, por ejemplo? Bueno, a ver, yo creo que lo de no viajar, la verdad es que esto muy bien, porque viajar no es una cosa que lo llevamos como para nosotros es muy agotador, muy cansino, y la verdad es que quedarte en tu casa durante este tiempo se agradece, pero una cosa es quedarte en tu casa, estar No, viviendo la vida, y otro es quedarte en tu casa que no puedes salir de tu casa. Eso sí que es muy difícil, es duro de gestionar, se te hace muy largo, sobre todo la rutina de los días sin poder hacer nada, es nada más que esperar el día siguiente y que pase esto. Esto sí que ha sido difícil, sobre todo el no poder ocupar tu tiempo, porque si estás aquí pero puedes hacer cosas, pero no poder hacer nada, esto también es difícil. Luego con toda la tensión, pues, la gente se muere, estás preocupado, hay mucha gente que en su trabajo sufres mucho por todas estas situaciones de tu país, de tu gente, y entonces es muy difícil, se vive muy mal. nada. No, la verdad es que se me ha pasado rapidísimo, pero ya hemos superado los 40 minutos, ¿no? Y así vamos a hacer los quehaceres que tenemos todos. Y Sergi, la verdad que un auténtico placer que hayas compartido
este ratito con nosotros, contando las historias que has vivido tanto profesional como de entrenador, como capitán de Copa Davis. Y como te digo, un auténtico placer compartir estos minutos. Vale, muchas gracias a ti por la invitación y también ha sido un placer para mí. Pues muchas gracias, Sergi, muchas gracias, Manolo, y que os vaya muy bien a los dos. Un abrazo y a estar bien. Y gracias por seguir ahí, hermanos. Venga. Hasta luego. Hasta ahora. Venga, muchachos.